Buenas tardes con todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Catherine Ortega y conmigo vamos a revisar sobre seguridad e higiene en oficina y ergonomía. Comenzamos primero con la definición de seguridad e higiene ocupacional. Mi nombre es Gloria Fernández, voy a arrancar con esta parte de la capacitación y después continuará la licenciada Catherine. Muy bien, en la parte de seguridad nosotros tenemos que identificar primero dentro de nuestro espacio laboral, dentro de nuestro ambiente laboral, cuáles vendrían a ser estas situaciones que nos pueden ocasionar accidentes laborales, ¿no? Entonces, dentro de nuestro ambiente laboral, nosotros vamos a tener estas situaciones que pueden ser, como indica ahí la diapositiva, resbalones, tropiezos y caídas. Es más, se tiene una estadística alarmante que dice que más del 50% de accidentes son de este tipo, ¿no? De resbalones, por tropiezos o por caídas, ¿no? Y dentro de nuestro ambiente laboral, sea cual sea el tipo de trabajo que estemos desarrollando. Pero ahora sí, hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente se cae? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos dos partes. En primer lugar tenemos los factores personales y tenemos en segundo lugar los factores del trabajo. En el caso de factores personales va a depender únicamente del trabajador o en gran medida del trabajador que desarrolla su actividad dentro de ese ambiente laboral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por su mente en ese momento que le produce cierta distracción y lo aleja del momento en el que está, del momento presente en el que se encuentra en la clínica o en la unidad minera, en cualquier puesto laboral, ¿ya? Y ocurre esta situación de accidente laboral, ¿no? Entonces puede estar desconcentrado, puede estar pensando de repente en otras actividades de su hogar, o de repente no sabía cómo desarrollar la tarea, ¿no? Entonces va a depender de la persona en sí. Por lo contrario, el factor de trabajo ya no depende de la persona, ya no depende del trabajador, sino va a depender del ambiente laboral, ¿no? Entonces, si de repente no tengo las condiciones suficientes para que pueda desarrollar mi trabajo con normalidad, y bueno, en ese momento o al momento que yo desarrolle mis labores, esté caminando o esté transitando por los pasillos, pues resulta que me resbalo, resulta que me caigo, resulta que me tropiezo, ¿no? Entonces, frente a estas dos situaciones, también nosotros la conocemos como actos subestándares para el primer caso, para el caso de factores personales, o también como condiciones subestándares para el caso de factores de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ellos? Pues tenemos que implementar medidas preventivas, ¿no? Para poder disminuir, minimizar al máximo estas consecuencias. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Y la segunda parte es la de higiene ocupacional. Para hablar nosotros de higiene ocupacional tenemos que definir dos palabras o dos frases en primer lugar. Tenemos lugar de trabajo y tenemos contaminación del ambiente de trabajo. El lugar de trabajo, como ya conocemos, es todo sitio, todo ambiente donde nosotros como trabajadores vamos a permanecer, vamos a desarrollar nuestras actividades, o es el lugar hacia donde nosotros vamos a ir para desarrollar esas actividades laborales. No, esto está definido dentro de nuestro Decreto Supremo 005-2012. Y la contaminación de este ambiente de trabajo viene a ser toda alteración que afecta la calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad de agua, que van a interactuar del medio ambiente, que va a interactuar con nosotros, ¿no? O que nosotros interactuemos con ese medio ambiente. Y al tener este tipo de contaminación, estas alteraciones a nuestro medio ambiente, pues nosotros vamos a sufrir cierto deterioro de nuestra salud. Se va a deteriorar nuestra salud, nuestra integridad física, nuestra integridad psíquica. Esto también está definido dentro de nuestro Decreto Supremo 005-2012. Entonces, aquí es donde ingresa la higiene ocupacional, ¿no? Que investiga de algún modo la forma en la que nosotros, si bien de repente nos podemos exponer a estos factores físicos, químicos o biológicos, nos indica cuáles serían los límites a los que nosotros podríamos exponernos, ¿no? Para que nuestra salud no se vea tan afectada o no se vea afectada en su totalidad y podamos desarrollar nuestras actividades de manera tranquila, ¿no? Y permaneciendo con nuestro bienestar absoluto. Muy bien, entonces para ello nosotros primero tenemos que identificar, tenemos que evaluar y tenemos que controlar todos esos agentes que nosotros estamos mencionando acá. Si bien acá en la parte de higiene ocupacional estamos hablando de deterioro de la salud, hay un agente más que tiene que ser considerado que también deteriora nuestra salud. ¿Y cuál viene a ser? Pues el factor ergonómico, ¿no? Entonces, en esta capacitación vamos a hablar justo de ese factor, ergonomía. Muy bien, ahora sí le doy pase a la licenciada Catherine Ortega para que continúe con la capacitación. Gracias, Gloria. Muy bien, iniciamos con ergonomía. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ergonomía es igual a puesto ideal? Aquí observen esta imagen y ¿qué dicen ustedes?
esto es el puesto ideal, esta imagen es el puesto ideal, o de repente esta imagen es el puesto ideal. Aquí, como podemos ver en esta caricatura, está como en un spa, está en un solo sitio, no se mueve para nada. Y aquí también está igual en una sola postura, no se puede mover para nada. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Es el puesto ideal? Yo creo que ninguno, ¿no? Porque la ergonomía no es solo estar en una sola postura durante toda la jornada laboral. Y ahora lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es ergonomía? Ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo. Busca la armonía entre esos tres factores. ¿Y cómo lo va a lograr o cómo lo piensa lograr? Adecuando los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? Número 1, reconocer que los factores de riesgo disergonómicos son un importante problema del ámbito de la salud ocupacional. Otro objetivo es reducir la incidencia y severidad de los disturbios musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Número 3, disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores. Número 4, mejorar la calidad de vida en el trabajo. Y por último, aumentar la productividad de las empresas. Por lo tanto, y a modo de conclusión, ¿qué es la ergonomía, señores? Es la ciencia que estudia la relación entre el entorno de trabajo y quienes realizan el trabajo, teniendo como principal objetivo adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador. De esta manera, evitar la existencia de los riesgos ergonómicos específicos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar cuáles son estos factores de riesgo. Estos factores pueden ser distintos, como por ejemplo la adopción de posturas forzadas, la manipulación manual de cargas, realización de movimientos repetitivos y la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a revisar las posturas de trabajo. A ver, miren esta imagen y ¿qué pueden identificar? Cuéntenme. ¿Es una postura correcta? ¿Es una postura normal? Una mala postura, la comisión. Claro, ¿qué pueden identificar? A ver, ¿qué partes del cuerpo está? El cuello, las muñecas. Muy bien. Y también te complica la columna. También, muy bien. La columna. Claro. Más que las muñecas tendiditas. Exacto, muy bien. Entonces, principalmente la columna es la que se complica ahí. Exacto, muy bien. Y del 0 al 20, ¿cuánto le ponen a esta postura ustedes? ¿20? 0. Claro, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué son las posturas de trabajo? Son acciones durante el curso de trabajo donde se asumen numerosas posturas inadecuadas que pueden provocar distintas tensiones. Manteniéndose durante largos periodos de tiempo estas posturas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, mantengo esta postura alrededor de 2, 3, 4 horas, ya estoy hablando de una mala postura estática, ¿no? Estas son unas posturas estáticas donde no se mueve para nada y encima la postura es incorrecta. Ahora, dentro de las posturas forzadas tenemos distintos factores de riesgo, como por ejemplo la frecuencia de los movimientos, la duración de la postura, las posturas del tronco, que es de la zona de la espalda, la que ya hemos visto en la imagen anterior, las posturas del cuello y las posturas de la extremidad superior e inferior. Muy bien. Ahora, sobre los movimientos repetitivos. Para que participen, para que se despierten, necesito que alguien me diga su nombre, de la sede o unidad a la que pertenece, su cargo y qué movimientos repetitivos tiene dentro de sus funciones. ¿Alguien puede? ¿Cómo así, licenciada? Ya, a ver. Sí, mire, a ver, primero, bueno, a ver. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. Le habla la licenciada Rosario del área de audiometría de Noroya. Ya. Los movimientos que tenemos son
siempre repetitivos al momento de hacer la audiometría por los equipos. Ya siempre, la gran mayoría la causa o hay una consecuencia de una tendinitis. Muy bien, entonces tu movimiento repetitivo dentro de tus funciones es al manejar el audiómetro, ¿verdad? Porque es son una serie de movimientos específicos que repites todo el tiempo, ¿verdad? Sí, ingeniera. Muy bien, listo. Muy bien, dentro de los movimientos repetitivos tenemos la frecuencia de los movimientos, como nos comentaba la señorita audiometrista, que son movimientos específicos, o sea, movimientos idénticos en cada prueba, y esos movimientos los repite durante todo el día. También influye el uso de la fuerza, la adopción de las posturas y movimientos forzados, que lo vamos a revisar más adelante. Los tiempos de recuperación insuficiente quiere decir que después, por ejemplo, en el caso de la señorita que es audiometrista, después de realizar esos movimientos no hay un descanso correcto, sino tiene que seguir repitiendo ese ciclo de movimientos continuamente. Luego tenemos la duración del trabajo repetitivo, ¿no? Lo que ya les mencionaba. Muy bien, ahora como consecuencia, tal cual también como me mencionaban ustedes, tenemos los famosos trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Que ya son muy conocidos por todos nosotros. Tenemos los de origen en causas físicas y los de origen en la organización del trabajo, como por ejemplo, en lo que es causas físicas, la manipulación manual de cargas, las malas posturas y movimientos forzados, los movimientos repetitivos y las vibraciones. Y dentro de la organización del trabajo tenemos el ritmo del trabajo, las tareas repetitivas propias de sus labores y la organización del tiempo de trabajo. Ahora, para revisar las lesiones más frecuentes, ¿qué lesiones más frecuentes ustedes conocen dentro de trastornos musculoesqueléticos? Cuéntenme, ¿de repente les ha pasado o lo han revisado por allí? Lumbalgia. Las lumbalgias, ¿qué más? Las cervicalgias, ¿sí? Muy bien. Estas lesiones de tipo inflamatorio degenerativo, por ejemplo, en la parte de los músculos, tenemos las famosas contracturas, las distensiones y las fatigas musculares. En los tendones tenemos las tendinitis, las bursitis. En los nervios, tal cual propiamente dichos, es el dolor o de repente adormecimiento de algunas zonas, principalmente extremidades superiores e inferiores, la atrofia muscular también. Dentro de las lesiones más frecuentes a las articulaciones tenemos la artritis, la artrosis. Para los ligamentos tenemos los desgarros, las distensiones, las hernias discales. ¿Y dónde se dan, señores? Principalmente en el cuello, la espalda, los hombros, los codos, las muñecas, las manos, los dedos también y las piernas. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Los riesgos ergonómicos, aparte de generar las lesiones que ya hemos revisado, también van a ocasionar elevación de los costos económicos de las empresas, ya que perturban la actividad laboral y las bajas por enfermedad e incapacidad laboral. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Para revisar lo que viene en esta parte de la capacitación, vamos a hacer un recordaris, vamos a ver un poco de anatomía. ¿Esto qué, señores? ¿La conocen? ¿Lo conocen? Es nuestra columna, ¿verdad? ¿O no? Sí. Es nuestra columna vertebral y se divide en vértebras cervicales, las torácicas o dorsales, las lumbares, las sacras y la colita, que es el coxis, ¿no? O las coxigias. Ahora, esto también es importante, recordar que entre vértebras tenemos el disco, ¿verdad? Tenemos un disco intervertebral que se va a caracterizar porque va a tener un núcleo acolchonado que sirve para dar amortiguación a las vértebras. ¿Y por qué es importante recordar este tema? Porque aquí vamos a revisar los movimientos tolerados de la columna vertebral. El de flexión sí, que es algo parecido, o por ejemplo para las personas que practican de repente con pesas,
No sé si han visto los pesos muertos, es algo muy parecido a esto. Es un tipo de movimiento de flexión que sí está permitido, pero lo que es dañino y no recomendado es el movimiento de torsión. ¿Y en qué momento nosotros de repente realizamos este tipo de movimiento no recomendado? Imaginemos que estamos en la computadora y a nuestra derecha nosotros tenemos un librero y nosotros necesitamos un objeto de ese librero. Generalmente, y estoy segura porque todos lo hacemos, nos da de repente un poco de flojera y para poder coger ese objeto, ¿qué parte de nuestro cuerpo gira? De la cintura para arriba, nada más, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Es el movimiento más común que hay. Giro, cojo lo que necesito y regreso. Pero ¿creen ustedes que es el movimiento recomendado? Bueno, de vez en cuando no va a generar daño, pero imaginemos que mi trabajo sea coger todo el tiempo objetos de ese librero. ¿Ese movimiento me causará daño? Porque va a pasar esto con mi columna, miren. Este movimiento de torsión, ¿es recomendado? ¿Me causará algún tipo de daño? ¿Qué dicen ustedes? Sí, va a pasar daño. Claro, entonces, ¿cuál sería la postura, cuál sería el movimiento correcto? Si yo, imagínense de nuevo, vamos a utilizar nuestra imaginación. Sigo en mi escritorio y a mi derecha está el librero. Para yo poder coger eso, lo ideal y recomendado es girar en bloque. ¿Qué quiere decir? Todo mi cuerpo va a girar, va a coger lo que yo necesito y también para regresar voy a girar en bloque también todo mi cuerpo. ¿Sí? ¿Se lo imaginaron? ¿Sí? Ojalá. Muy bien, entonces pasamos a otra diapositiva. Muy bien, esta es una imagen que es una imagen bastante explícita sobre las malas posturas. En por ejemplo, aquí para que nosotros podamos darnos cuenta, es la pantalla del ordenador demasiado cerca. La pantalla del ordenador no tiene que estar ni muy cerca ni muy lejos, lo vamos a ver más adelante. Esto es una imagen para darnos cuenta lo que no debemos de hacer. Aquí, por ejemplo, la persona está torciendo la cabeza al hablar por teléfono, está sobreesforzando la zona cervical de su columna. Aquí también dice que hay una curvatura anormal de la columna vertebral, los hombros levantados y tensionados, las manos rígidas, las piernas cruzadas, los pies recogidos o colgados. ¿Sí? Ahora vamos a revisar por qué. Así, y algo así chiquitito, para revisar rapidito, ¿por qué las piernas no deben estar cruzadas cuando nosotros trabajamos, cuando estamos sentados trabajando? O en general también. ¿Por qué no se recomienda estar con las piernas cruzadas? Porque dañan las vértebras. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otras ideas? No favorece la No circula la sangre. ¿Presión de la sangre? Ya, muy bien. ¿Qué más? Que se adormece. Muy bien, claro, también se te adormecen las piernas. Todo lo que han dicho es correcto. Al cruzar las piernas, nosotros estamos provocando un desequilibrio corporal. Y aparte estamos ejerciendo más peso en un solo lugar, ¿sí? O en una sola parte de nuestro cuerpo, en un solo lado. Y estamos sobreesforzando de esa manera a nuestra columna también, porque nuestra columna, al ver ese desequilibrio, trata de equilibrar ese peso, por lo tanto se sobreesfuerza. Y algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que si la estructura ósea, cualquier parte de nuestra estructura ósea se sobreesfuerza, los músculos empiezan a tensarse también. ¿Y por qué? Porque de esa manera el músculo al tensarse trata de equilibrar las fuerzas, ¿sí? Para que no haya ese desequilibrio. Entonces, todo lo que ocasiona el cruzar las piernas, ¿sí? Tengan en cuenta siempre esto. Al menos no las tengan cruzadas de manera prolongada, ¿sí? Y también como principal consecuencia podemos tener una hipertrofia muscular. Muy bien, continuamos. Ahora, esta es la parte, lo que no debemos hacer, y esto es lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos sentados o estamos trabajando. Esta es una posición correcta. La pantalla frente a los ojos, la postura neutra, en una distancia entre 50 a 60 centímetros. La pantalla del computador debe estar dentro de nuestro ángulo visual.
¿sí? Los hombros relajados, porque si nosotros tenemos los hombros levantados, y recuerden que al levantar los hombros no es una postura natural, por lo tanto va a existir un sobreesfuerzo, tanto de nuestra estructura ósea y por lo tanto también de nuestros músculos. Y por lo tanto, ¿qué más? Vamos a tener una contracción de esa parte, una contractura muscular. Mantener la espalda pegada al respaldo. De eso nosotros tenemos que empezar a ser conscientes, ¿no? A veces cuando estamos sentados no nos damos cuenta. Entonces es bueno empezar a ser conscientes de nuestra postura cada vez que nosotros podamos. Ajustar la distancia entre la silla y la mesa. Recuerden que generalmente todas las articulaciones, lo correcto, en todas las partes que tenemos articulaciones, lo correcto es formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. No se preocupen, nosotros vamos a hacer la difusión de estas diapositivas para los que gusten leerlo, volverlo a leer o repasar. Continuamos. Vamos a abarcar un poquito del teletrabajo, trabajo en oficina. ¿Qué nos dice sobre el espacio de teletrabajo o el espacio en oficina? Lo recomendable es disponer de una zona aislada y separada, con espacio suficiente para trabajar con comodidad. Orientar el puesto de trabajo perpendicularmente a las ventanas, ni de cara ni de espaldas. En caso de no ser posible, utilizar las cortinas. Evitar la presencia de cableado u otros objetos en el suelo o por donde va a trabajar de esa forma para poder evitar caídas. Sobre la iluminación, se recomienda disponer de una iluminación suficiente y uniforme que permita leer documentos sin tener que forzar la vista. Evitar reflejos o deslumbramientos generados por la luz natural. Sobre el ruido y la temperatura, se recomienda procurar unos niveles sonoros bajos para favorecer la concentración siempre que sea posible, evitar las fuentes de ruido que puedan distraer, mantener una temperatura de confort y ventilar la estancia. Muy bien. Ahora, el puesto de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones para nuestro puesto de trabajo? El mobiliario debe estar diseñado y adaptado para esta postura. De preferencia que sean regulables en altura para permitir su utilización por la mayoría de usuarios. Utilizar cortinas o persianas que impidan el paso de la luz natural en caso de tener exceso de iluminación. Mantener ventanas y puertas abiertas para que el espacio se mantenga ventilado. Dejar suficiente espacio libre debajo de la mesa para moverse libremente. Y mantén tu escritorio o mesa solo con objetos que utilizas para cumplir con tus tareas. Una metodología, un método bastante interesante que he visto que se está usando es sobreordenar nuestro escritorio o nuestra zona de trabajo de esta manera. Por ejemplo, lo que debe estar más cerca a nosotros a una distancia no mayor a 40 centímetros son objetos o elementos que yo voy a usar constantemente durante mi jornada laboral. Por ejemplo, puede ser teléfonos, en caso de que lo necesite, lapicero o de repente una agenda, o lo que yo utilice a cada momento, lo que utilice constantemente allí, en esa zona. Luego, a una distancia mediana, en 60 centímetros aproximadamente, voy a tener documentos que utilizo, pero no utilizo. Katy, disculpa, se retiró tu presentación. Wow, ¿ahora sí me pueden escuchar? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Disculpen. Ya. Entonces me han estado escuchando y no me han querido responder. No. No, en un momento Sí. se dejó de compartir. Sí, se ha colgado. Ya, a ver, continuamos. ¿Hasta dónde pudieron escucharme? La distribución de las cosas en el escritorio. Ah, ok, ya. Estabas hablando de la distancia que deben tener los accesorios dentro de tu escritorio. Ah, ya, perfecto. Entonces, aquí. Aquí, ¿verdad? Correcto. Sí. Ya, muy bien. Listo. Disculpen. Continuamos. Ahora, con respecto al monitor del computador, como ya nosotros sabemos, el monitor del computador debe estar ubicado siempre dentro del ángulo visual del trabajador y a una distancia de ¿cuánto habíamos repasado? ¿A qué distancia debería estar?
50, 60. Muy bien, entre 50 y 60 centímetros. Muy bien. Y no se olviden también algo muy importante, verificar sus posturas constantemente para evitar dolores o incomodidades en cualquier parte del cuerpo. Listo. Ahora vamos a pasar a la silla de trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué silla es la ideal? ¿Qué silla es la ergonómica? O de repente aquí hay una silla que no es ergonómica o todas son ergonómicas. ¿Qué opinan? A ver, clínicas. ¿Alguien de clínica, por favor? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Ya, a ver, alguien de clínica, por favor, que me ayude aquí. ¿Qué clínica, perdón, qué silla es la ergonómica o todas son ergonómicas o ninguna? Ahí está participando en los comentarios, Katy. Luis Alexander dice que la verde no es ergonómica. Y Giovanna Palomino dice que la primera silla esa es la ergonómica y las demás no. Y las demás no. Muy bien. Ahora, ¿alguien más? Muy bien, vamos a revisar qué nos dice la norma sobre las sillas de trabajo y vamos a ver si efectivamente las respuestas son correctas. Muy bien. ¿Qué nos dice la norma sobre las sillas de trabajo? La altura del asiento de la silla debe ser regulable. La ideal es la que permite que la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo, formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con estas características, la altura de la mesa se concretará a la altura del codo. La silla debe permitir libertad de movimientos. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo. El material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable, flexible y que tenga un acolchamiento de 20 milímetros de espesor. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, ya hemos revisado cómo es la anatomía de la columna, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. Los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué sillas son las ergonómicas y cuáles no? ¿O todas son? Todas las sillas serían ergonómicas, todas las que se presentan, porque va a depender del tipo de trabajo que la persona va a desarrollar. No porque la primera silla, que es la silla más parecida a la silla gamer, la que te proporciona el confort o digamos la sensación de confort más amigable o más certera, esa va a ser tu silla ergonómica. No, una silla se va a denominar como ergonómica siempre y cuando sirva para el trabajo que vas a desarrollar. No, en algunos casos, de repente la silla será adecuada si es que no tiene las 5 ruedas, porque la persona puede ser que hasta tenga accidentes con ese tipo de sillas, ¿no? En otros casos, la silla verde que estaban mencionando ahí, que no es ergonómica, está bien, no será ergonómica para el tipo de trabajo que tú realizas, pero de repente para el tipo de trabajo de la señorita que está sentada en esa silla, puede ser de que sí lo sea, ¿no? Entonces, ahí está la diferenciación. Ahora, la normativa que Catherine acaba de mencionar, precisamente habló de que es una normativa, habló de las sillas para trabajos administrativos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quién de nosotros realiza trabajos administrativos realmente en las sedes? ¿No realizamos trabajos administrativos? ¿No tenemos la información suficiente para denominarlo como trabajo administrativo? ¿O qué tipo de actividad hacemos? Muchas gracias, Gloria. Muy bien, ahora acotando un poquito a lo que Gloria acaba de mencionar y hemos creído importante mencionar con respecto a las sillas implementadas en las sedes. Estas sillas en las sedes clínicas
Estas sillas han sido implementadas según el tipo de actividad que se realiza, ¿no? Tal cual como Gloria lo ha mencionado, ya que la mayoría de puestos la mayoría de puestos realiza un trabajo cíclico, más no una labor estática. ¿Qué quiere decir? Que ustedes realizan tareas variadas, no están de repente 4 horas o 5 horas de corrido sentados allí, la mayoría de puestos. ¿Sí? Muy bien. Ahora también aprovechar esta capacitación, esta charla, para informarles también que se está contratando un personal especialista que va a realizar un análisis de cada puesto. Y en base a las recomendaciones de este especialista, NATLAR va a tomar, ¿no?, las decisiones. Ahora, las sillas con las que contamos actualmente en la sede son ergonómicas y también tienen un estudio preliminar. Ahora, con respecto al acolchonamiento, ¿sí? Esto pasa, no están acolchonadas o no tienen ese colchoncito, porque en este caso se ha priorizado el riesgo biológico, ya que este material pues, absorbe los aerosoles que se puedan producir en su puesto de trabajo. ¿Sí? Quería acotar esto y vamos a continuar con la capacitación. Muy bien, ahora para el trabajo remoto, estas imágenes son una de las tantas realidades por las que pasamos los que estamos en trabajo remoto, ¿verdad? A veces no contamos con las sillas ergonómicas, sino contamos con este tipo de sillas, ¿sí? En algunos casos. Y también, ¿qué podemos observar aquí? Número 1, la silla. ¿Qué más? Cuéntenme. A ver, las personas que estamos en trabajo remoto, a ver si podemos participar. ¿Qué podemos identificar, aparte de la silla? ¿José Montero está por ahí? Por supuesto que sí. Apóyame, José. Debe estar paralela al ángulo de visión. No, en este caso, están viendo a tener un tema con una postura en el cuello. Ya. Claro, ¿verdad? Lo que está identificando. Uno, la silla no es ergonómica, pero aquí la señorita como que ha tratado de utilizar sus recursos, o como muchos que utilizamos los recursos que tenemos, y colocamos, ¿no?, como un soporte en nuestra silla. Aquí también se ha identificado que hay posturas forzadas, ¿no?, como podemos ver en la zona cervical y también aquí a la altura de las muñecas. Lo ideal sería adoptar una postura neutra, que nosotros vamos a ver más adelante, como nosotros también naturalmente, sin necesidad de sillas ergonómicas, solamente siendo conscientes de nuestro cuerpo y aprendiendo con principios básicos de ergonomía, nosotros podemos adoptar posturas neutras para poder proteger nuestra estructura ósea y no desarrollar trastornos musculoesqueléticos en un futuro. Por ejemplo, nosotros, para los que trabajan con un portátil como herramienta habitual, podemos seguir las siguientes recomendaciones. En este caso, como siempre, esto se aplica tanto para los que trabajan con laptop o con computadora de escritorio. La pantalla tiene que estar a la altura del campo visual, ¿sí? Muy bien, evitar en esta parte también, porque estamos acá sobreesforzando nuestra estructura ósea. Si la pantalla está mucho más baja, nosotros estamos sobreesforzando. Nos estamos sobreesforzando. Esta es la postura neutral que yo les comentaba. Si nosotros tenemos en cuenta esta postura, lo vamos a utilizar tanto en el trabajo, en nuestra casa, en todo lugar. Número 1, con respecto a la cabeza. La cabeza tiene que estar derecha y la barbilla hacia adentro. Con respecto al cuello, mantenerlo recto, no hacia abajo, no hacia los lados, no hacia arriba, sino recto. Los hombros tienen que estar relajados. La espalda, mantener la curvatura natural. Las caderas, mantener un ángulo entre 90 y 100 grados. No, lo perfecto son 90 grados. En los lugares donde nosotros tenemos articulaciones, recuerden siempre tratar de formar un ángulo de 90 grados. En el caso de la pierna, lo vamos a lograr cuando nosotros apoyemos el pie en el suelo, los pies apoyados en el suelo. Recuerden también no cruzar las piernas, ya les expliqué por qué. Las muñecas también tienen que estar relajadas y todo tiene que ir de manera recta. Nada de hiperflexiones. Esto es un ejemplo de un compañero que trabaja en remoto.
que me envió las fotografías. Si bien es cierto, no hay un soporte, pues no tiene un soporte de repente comprado, pero se ha logrado adaptar de tal forma de que la pantalla esté a la altura de su campo visual y no sobreesfuerce ni su zona cervical y tampoco tenga demasiada fatiga visual. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con respecto a la iluminación, en todos los lugares de trabajo debe haber una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Lo ideal, señores, en oficinas o en aulas es que haya una luz aproximada de 300 lux. Con respecto al ruido, en los lugares de trabajo donde se ejecuten actividades que requieran una atención constante y alta exigencia intelectual, donde ustedes necesiten concentrarse, lo recomendable es que el ruido o el sonido no sobrepase los 65 decibeles. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta eso. Y algo muy importante, sobre todo para trabajo en oficina, o teletrabajo o trabajo remoto, la organización del tiempo. Es importante establecer un horario de inicio y de fin de la actividad. Aunque el trabajo ofrece cierta flexibilidad horaria, la recomendación es mantener más o menos el mismo horario, ¿sí?, que nosotros teníamos trabajando de manera presencial. También es importante intercalar pausas o descansos del mismo modo que lo hace cuando se trabaja presencialmente. Estos momentos le harán relajar la mente o incrementar su productividad durante sus periodos laborales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Ahora, para terminar, y algo que todos debemos tener en cuenta, nosotros, los de oficinas, los de clínicas, las unidades mineras, algo muy importante son las pausas activas, ¿sí? Yo estoy segura que ustedes ya conocen sobre pausas activas y lo practican. ¿Qué son las pausas activas, señores? Son actividades de relajación, de estiramiento que se dan durante la jornada laboral. Lo ideal es que por cada 50 minutos de trabajo se den entre 5 a 10 minutos de pausas activas, ¿no? Es lo ideal. A veces no se va a poder, pero al menos traten de intercalar o de incluir dentro de su jornada laboral las pausas activas, ¿no? Son movimientos de estiramiento, como lo podemos ver, ¿no? No necesitamos de repente estar parados, sino también en nuestra misma silla nosotros podemos realizar nuestras pausas activas. Aquí también hay unos ejemplos de pausas activas. Un dato importante es que el 60% de las personas que usan computadora en el trabajo sufren de dolencias musculares como lumbalgias. Y el 40% tiene síntomas donde en sus manos y brazos, principalmente desarrollan tendinitis. Entonces siempre es bueno relajarnos o intercalar tareas también. ¿Sí? Es algo positivo. Y para evitar la fatiga visual o para minimizar la fatiga visual, también hay ejercicios. Algo que a mí personalmente me funciona es esto: cerrar los ojos, ¿sí?, suavemente y cubrirlos con las palmas de nuestras manos durante 15 segundos aproximadamente, ¿sí?, e intercalarlo con ciertos ejercicios de respiración. Otro ejercicio también para poder minimizar la fatiga visual es focalizar los ojos hacia un lado. De repente quedarnos mirando a un punto durante unos segundos, entre 2, 3 a 5 segundos aproximadamente, cerrar los ojos y luego girar hacia el otro lado. De repente, si ya miré hacia la derecha, ahora voy a mirar hacia la izquierda, visualizar un punto fijo y allí también unos segundos y luego regresar. También es importante recordar que la mayoría de personas, si ustedes quieren, se pueden analizar, la mayoría de personas, cuando estamos en el computador, la frecuencia de parpadeo baja. No parpadeamos con la misma intensidad
que cuando no estamos en el computador. Entonces también es bueno recordar y empezar como que cerrar los ojos por unos segundos, abrirlos, cerrar y abrirlos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, espero que ese silencio sea así. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias por su participación. Gracias, Susan. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Caterina.